del transcurso. Ya lo estoy grabando y voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Mal? Sí, Ya. Gracias. Ya. Esta ayudantía de muerte celular fue hecha, claro, el PPT fue hecho por Martín Bravo y Eduardo Ponce, nuestros compañeros de tercer año. Ya, y vamos a hablar generalmente de la muerte celular. Ya. ¿Quién me puede decir a grandes rasgos qué es la muerte celular? ¿O qué saben de muerte celular? ¿Qué es lo que tienen? Ya, apoptosis, ya es algo. ¿Qué más? ¿Qué más de muerte celular que sea puede ser relacionado? ¿Mm? accidental y Accidental. programada y todo eso. Ya, ¿cómo se llamaría si es accidental? Necrosis. Necrosis. Bien, bien, sí, necrosis. Vamos a definir que una muerte de la célula de manera accidentada va a ser por necrosis y de una manera programada va a ser por apoptosis. ¿Ya? En la vida de una célula parte primero con la mitosis o la meiosis, ¿ok? Las células mayormente funcionales del organismo nacen por mitosis y solo los gametos, el espermatozoide y el ovocito nacen por meiosis. ¿Ya? Lo siguiente que viene de eso es comenzar su diferenciación, lo que ya vimos antes, y su función, ya sea células que secreten alguna proteína, células estructurales, células del músculo, etcétera. ¿Ya? Y su muerte va a estar dada por la necrosis o por la apoptosis. Ya, la necrosis es muerte, esta lisis celular, y la apoptosis también va a ser un tipo de muerte, pero va a ser más regulada. Ya lo vamos a ver. De aquí es destacar solo eso, de, bueno, cuánto duran las células, mayormente algunas ahí, y que, claro, todas las células epiteliales del organismo son renovadas cada 23 días. Tenemos piel nueva cada 23 días, tenemos mucosa nueva cada 23 días, tenemos sistema gastrointestinal nuevo cada 23 días. Entonces, esto em, va siendo consecutivo, ¿ok? Entre proliferación y muerte hay un ciclo. Ya, y te vamos a clasificar la muerte celular en dos tipos, ¿ya? La accidental, que es la necrosis, como bien dijimos, y la regulada, ¿ok? Que una de ellas va a ser la apoptosis. Hay más tipos de muertes celulares, no nos importan aquí, sino que vamos a aplicar solamente a la apoptosis, ¿ok? El monito amarillo que sale en la imagen de la derecha. Mm. Ya, ¿qué es lo que ocurre en una muerte celular programada versus una regulada? La muerte celular regulada ya va a estar dada por los linfocitos T, ¿ok? Si en la clase se acuerdan de lo que llaman el beso de la muerte, ¿ok? Que va el linfocito T, une su ligando hacia el receptor de la célula y la célula eh, comienza el proceso de apoptosis, ¿ya? Y la otra es la muerte celular programada, que es en un momento específico del desarrollo, ¿ya? Como es aquí salen estas células interdigitales, ¿ok? Tenemos en nuestro desarrollo embrionario células interdigitales, ¿ok? Que nos ayudan a la formación correcta de lo que viene siendo la mano, ¿ya? Pero como se fijan, en nuestras manos no tenemos células entre medio, ¿ok? Y esas células fueron degradadas por la apoptosis programada, ¿ya? Em, Esto de necrosis versus apoptosis, que la muerte por necrosis es accidental, ¿ok? Y no es selectiva, mientras que la apoptosis sí es regulada y selectiva, ¿ya? Anoten eso, porque es un punto de diferencia vital entre las dos. Ya, la necrosis siempre va a ser accidental, ¿ok? Por un proceso patológico. Un corte, un golpe, una herida, una bacteria, un virus, etcétera. Temperatura, radiación. Lo que va a provocar es mayormente la necrosis, ¿ok? Es que aumente el volumen celular mitocondrial, o sea, que el volumen de la célula aumente y que ocurra una ruptura de la membrana plasmática y sus organelos, ¿ok? Se rompe la membrana, se rompe el RER, se rompe el Golgi, se rompen todos los organelos que tenemos y se empieza a liberar el contenido celular, ¿ok? Y esto trae por consecuencia una respuesta inflamatoria. Células del sistema inmune van hacia esta célula necrótica y comienza una inflamación. Por eso cuando ocurre un golpe, por ejemplo, un trauma, em, ocurre inflamación. ¿Por qué? Por esto mismo.
Y también, claro, piensen que se está liberando, se libera el contenido celular que tiene las células dentro, agua. Estamos liberando agua desde dentro de la célula hacia el medio de fuera. Entonces, eso también está produciendo un cierto grado de inflamación. ¿Ya? Aquí la imagen de la derecha salen como ejemplos de esto mismo, donde cómo se rompe la membrana, cómo está el contenido dentro de la célula, pero no es tan importante. Lo importante sí de esto es que es la necrosis es un proceso patológico siempre con una interacción con el medio externo y que se libera el contenido celular. ¿Ya? Al liberarse el contenido celular, vamos a encontrar en el medio extracelular ribosomas, proteínas. em, ¿Qué pasa con el núcleo ahí, Martina? El núcleo también se degrada. ¿Ok? Piensa que el núcleo son dos capas de lípidos y estas capas de lípidos, al estar en contacto con el medio de afuera, se empieza a degradar también. Por eso vamos a encontrar en un, por ejemplo, nos pegamos, nos hacemos un corte o un golpe en la muñeca y si hacemos como un análisis así bien raro, pero analizamos las moléculas que hay ahí, vamos a encontrar también moléculas de DNA. ¿Por qué? Porque los núcleos de estas células necróticas se degradaron. ¿Ya? El núcleo también se degrada y también se sale el contenido al espacio extracelular. Ya se desregula y sale al espacio extracelular. Entonces, en una zona con un edema, ¿ok? Que le llamas esta zona de inflamación, vamos a encontrar contenido intracelular, núcleos, ribosomas, proteínas, em, Golgi, lisosomas, etcétera. Y también moléculas sueltas como moléculas de DNA, moléculas de RNA que se empiezan a degradar. ¿Ya? ¿Quedó bien explicado? Bien. Siguiendo. Un ejemplo de esto es como una, perdón para las personas que tengan aracnofobia, pero el ejemplo de esto sería como una araña. ¿Ya? La mordedura de una araña de rincón produce esto. Se forman vesículas, manchas oscuras de bordes irregulares, y una formación de escara necrótica. ¿Ok? Este, Esta escara necrótica, ¿ok? Lo negrito que sale en la imagen de la izquierda de abajo, son células necróticas, ¿ok? Células epiteliales, células de la lámina basal, etcétera. Todo ese conjunto de células están en necrosis. ¿Por qué? Por la toxina que trae esta araña de rincón. ¿Ya? Por eso siempre que los muerde una araña de rincón, ojalá la atrapen, se la lleven en un pote, en un frasco o algo, para que en el Cefam, el hospital, donde sea, sepan cuánta dosis aplicar para tratamiento. ¿Ya? ¿Y por qué una célula necrótica se hincha y luego explota? ¿Ya? ¿Quién me podría responder esta pregunta? ¿Por qué se hincha y luego explota una célula necrótica? ¿Nadie? Perdón. Primero, ¿por qué se hincha una célula necrótica? ¿Me dijeron? Porque se rompe la membrana plasmática, sí. Ok, por eso se hincha esta célula necrótica, porque se rompe la membrana plasmática y al romperse la membrana plasmática, el agua por osmosis, ok, piensen que las células es un medio con muchas moléculas, ok, muchas proteínas, hidratos de carbono, lo que sea. Tiene muchas cosas dentro de la célula, ok, y si se acuerdan, la osmosis es el movimiento de agua de un medio con pocas moléculas, con una concentración alta a una baja, ok, y cuando tenemos una membrana más permeable, ok, que eso es lo que ocurre cuando las membranas se rompen, las membranas se vuelven más permeable al agua. El agua entra, comienza a entrar, 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 y eso va a hacer que la célula primero se hinche y luego ya porque esta capa, la membrana plasmática, cede, va a explotar. ¿Ok? Por eso la imagen de aquí, la del medio, se ve como que el contenido extracelular salió, ¿ok? Y que la célula como explotó. Ya, primero la imagen de arriba sale como antes de la necrosis y luego sale en la necrosis, ¿ok? Y ven que el volumen aumentó y que el contenido extracelular está hacia afuera. Ya, eso es lo que ocurre y por qué se hincha y luego explota una célula necrótica.
Y ahora con la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular selectiva que mantiene la integridad de la membrana plasmática y no afecta a células vecinas, ¿ok? Y no genera inflamación. Esto es importante. La apoptosis va a ser de una célula específica que vamos a seleccionarla de cuándo se tiene que morir y que solo esa célula se vaya a morir, ¿ok? Aquí una célula necrótica, aparte de que se revienta, piensen que también eh, sale el contenido, ¿ok? Como que explota y al explotar afecta a las células del lado, porque piensen, están las gap junction, las uniones comunicantes, uniones estrechas, los demosomas, los semidesmosomas. Entonces, toda esta integridad celular se rompe por el contenido del aumento de agua, ¿ya? Y eso va a ocurrir que si una célula necrótica explota, va a hacer que las células continuas también puedan explotar, ¿ok? Por eso la imagen de aquí se empieza a agrandar la escala necrótica, ¿ok? De un momento donde era solo como un moretón, empieza a formarse em, toda esa escala necrótica, ¿ya? Y se forman esas vesículas, las manchas oscuras. Todo eso se forma, ¿por qué? Porque la célula necrótica como que se muere y expande la muerte, digamos, hasta las células continuas. Ya en la apoptosis eso no ocurre. ¿Ok? En la apoptosis vamos a tener que solo unas células se van a morir, mientras que otras no se van a morir. ¿Ya? Eso es un proceso regulado y que no genera inflamación. ¿Ya? Eso es importante. La fase de la apoptosis tenemos cinco fases: la separación, la condensación, la fragmentación, la fagocitosis y la degradación. ¿Ya? Primero, la separación. La célula se separa de las células vecinas, ¿ok? Una célula que le dicen, ya, tú te vas a morir por apoptosis, dice, ya, bueno, me salgo del tejido donde estoy. Eso también produce de que la apoptosis tampoco no afecta a las células vecinas, ¿ok? Si se fijan, solo esta célula de acá que fue elegida se separa, ¿ya? Y las otras no se ven afectadas por la muerte de ella, ¿ya? Suena triste, pero esta apoptosis no impacta en las células vecinas, ¿ya? Lo segundo que viene es la condensación, que a diferencia de la necrosis, el contenido del volumen celular disminuye, el DNA comienza a fragmentarse y comienza una fragmentación internucleosomal, o sea que los nucleosomas se empiezan a juntar. Si se acuerdan lo que es el nucleosoma, son esta unión entre las proteínas, que son las histonas, que enrollan al DNA junto al DNA como tal. Aquí tenemos una bolita em, de, de histonas, y lo que van a hacer va a ser tomar a la cadena de DNA y la van a empezar a envolver, ¿ya? Le dan dos vueltas y sigue la siguiente nucleosoma, ¿ya? Un ejemplo muy malo, pero ya, y es lo que va a formular esto de la fragmentación internucleosomal, es que vamos a cortar entre nucleosomas y van a empezar a juntarse, ¿ya? Luego en la fragmentación se empiezan a producir los cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos son restos celulares, ¿ok? Ya no es la célula completa, sino solo son pequeños restos, pequeñas porciones de la célula, pero que son metabólicamente activos, ¿ok? Producen ATP. Aún tienen las enzimas y las mitocondrias suficientes para producir ATP, ¿ok? Y no se pierde la continuidad ni la integridad de la membrana plasmática. Y aquí en esta fragmentación, la formación de estos cuerpos apoptóticos no se, no se degrada la membrana, ¿ok? La membrana sigue estable. ¿Se achicó? Sí. ¿Por qué? Porque pasamos de una célula grande a un cuerpo chiquitito, ¿ok? Pero la membrana sigue estando intacta, ¿ya? Aquí una derivación posible es que su contenido vuelva a ser utilizado por otras células, ya, pero eso no es lo importante. Lo que viene después es la fagocitosis, ya un macrófago. Si se acuerdan, los macrófagos son estos monocitos diferenciados que van a fagocitar estos fragmentos a los cuerpos apoptóticos, ¿ok? Estos macrófagos tienen lisosomas dentro de ellos que son especialistas en degradar todo. Estos lisosomas son una vesícula que tiene una cantidad impresionante de enzimas especializadas en degradar todo lo que sea. Ya, bajan el pH, hacen corte proteolítico, hacen todo para desnaturalizar todas las estructuras para degradarlo todo. Y claro, aquí el siguiente paso de la fagocitosis
es la degradación, donde el resto celular se degrada al interior del lisosoma de los macrófagos. Hay que notar la diferencia en que la necrosis ya aumenta el volumen, la apoptosis no lo aumenta. En la necrosis se pierde la integridad de la membrana, en la apoptosis no se pierde la integridad de la membrana y se forman estos bleps, ¿ok? Estos cuerpos apoptóticos también se les denominan los bleps, ¿ya? Suena chistoso, pero así se los pueden preguntar. Hay una fragmentación aleatoria, no internucleosomal del DNA, ¿ok? El DNA como tal se degrada, mientras que en la apoptosis el DNA se empieza a condensar y fragmentar, ¿ok? En la necrosis hay una lisis de la célula, o sea, la célula se capó prácticamente en la necrosis, mientras que en la apoptosis se forman los cuerpos apoptóticos. ¿Ok? Piensen que en la apoptosis la célula incrementa y en la necrosis la célula incrementa y en la apoptosis la célula disminuye. ¿Ya? Los restos celulares y contenido librados generan inflamación. ¿Ok? Esto que les dije del volumen que se expulsa al medio genera la inflamación justo a las células del sistema inmune y que en la apoptosis estos restos celulares son reconocidos y fagocitados, ¿ok? No se genera la inflamación. Y la necrosis es independiente de ATP, pero la apoptosis sí depende de ATP. Ya eso es importante y lo pueden preguntar. Aquí un ejemplo de la apoptosis como un ejemplo, como algo requerido, ¿ok? Esto de lo que les explicaba de la formación de las células interdigitales que en un momento de desarrollo embrionario vamos a tener células, ¿ok? Aquí dentro, entre los dedos, ¿ok? Y que durante la formación se van a degradar para que los dedos estén sueltos, ¿ok? ¿Sí? Esto de que tengamos los dedos separados uno del otro es por la degradación de las células interdigitales. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la rana, por ejemplo, que la rana, cuando es no me acuerdo el nombre, pero cuando es una ranita bebé que sale del huevo, tiene cola, pero después como rana adulta ya no tiene cola. Eso también pasa por apoptosis, ¿ya? Y un síndrome que es la sindactilia, ¿ok? Que la sindactilia es cuando estas células interdigitales no hacen apoptosis y renacuajo, sí, renacuajo se llama. Ya, que la sindactilia es cuando estas células interdigitales no hacen apoptosis cuando debían y se desarrollaron junto a nosotros. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos sindactilia en los dedos del pie, se vería así, ¿ok? Aunque los dedos están juntitos. Ya, y eso es porque no hubo, hubo un problema con la apoptosis durante el desarrollo embrionario, ¿ya? Esto también es importante en el desarrollo del sistema nervioso, ¿ok? Las neuronas no están exentas de esto y es muy importante, ¿ok? Porque requerimos de la muerte de neuronas para generar una sinapsis correcta, ¿ya? Aquí en la izquierda salen ratones, ¿ok? Un ratón normal, ya a la izquierda y a la derecha sale un ratón knockout, ¿ok? Que knockout significa que se inhibe un gen, se inhibe un gen de una proteína proapoptótica, ¿ok? Cuando hablamos de proapoptótico, tiene que ver con que promueve la apoptosis, ¿ok? Y cuando es algo antiapoptótico significa que previene la apoptosis, ¿ya? Eso, acuérdense porque lo preguntan en ramos de después, ¿ya? En bioquímica este año lo preguntaron, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en mente. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en el ratón de la derecha sale que el cerebro es más grande porque no se eliminaron neuronas que debían morir durante el desarrollo, ¿ya? Durante nuestro desarrollo tenemos neuronas que se deben morir, ¿ya? Para la formación de otras neuronas y que no suceda lo que le ocurrió al ratón. Ya, esto de la poda neuronal, que es importante para el desarrollo, ya, pero poda neuronal, la eliminación de células, requiere de una correcta de un correcto funcionamiento de la apoptosis. ¿Ya? ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, la eliminación de células dañadas, por ejemplo, tenemos una célula, por ejemplo, con un virus, ¿ok? Y aparte de esto desde la respuesta inmune, linfocito B, linfocito T, lo importante aquí es el linfocito T, ¿ok? Que el linfocito T expresa un ligando de muerte, ¿ok? Este Fas ligando está en la superficie del linfocito T y se va a unir al receptor de ese ligando, ¿ok? El receptor Fas
y que cuando se une a este receptor FAS, se va a activar la apoptosis, ¿ok? De esta célula que está infectada, va a empezar a hacer apoptosis y va a prevenir que otras células se contagien de este virus, ¿ok? Esta es una respuesta fisiológica, aunque tengamos un estímulo patológico, ¿ok? El estímulo patológico sería la célula infectada, mientras que la respuesta fisiológica es la respuesta del linfocito, ¿ya? Y hasta de la imagen de la derecha, claro, es lo que llamamos como el beso de la muerte. El linfocito T, que es la célula más chiquitita, se junta, que hizo ligando con el ligando, con el receptor de la célula que se va a morir, y ocurre esto, y se es el beso de la muerte, ¿ok? Como lo que ocurre en el padrino. Ya, pero lo importante de esto es que el linfocito T se une como un ligando hacia el receptor de la muerte, y produce apoptosis. Ya, con esto de la renovación tisular, de que por ejemplo en las vellosidades intestinales, las células de los extremos, ¿ok? De la vellosidad son las que están en apoptosis, ya, mientras que las que están en proliferación son las que están en la base de la vellosidad, ¿ya? Y recordar esto de que el epitelio se renueva cada 23 días, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se va entendiendo todo bien? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Cualquier duda, háganla, interrúmpanme, lo que sea, ¿ya? Ahora, siempre nuestro cuerpo, de manera fisiológica, o sea, de manera normal, continua, tenemos una homeostasis, ¿ok? Un equilibrio entre las células nuevas, entre la proliferación y la muerte celular, la apoptosis, ¿ya? Esto es vital. ¿Por qué? Porque si tenemos un fallo, puede ocurrir o Alzheimer, puede ocurrir un cáncer, ¿ok? En esta imagen de acá sale qué pasa cuando alteramos la balanza, ¿ok? Cuando tenemos más células nuevas que células muertas, podemos generar un cáncer, ¿ok? O una enfermedad autoinmune, como la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se puede producir por esto, ¿ok? Y cuando tenemos un mayor peso, digamos, de la muerte de las células, se puede producir o Alzheimer o infertilidad. Ya eso es importante. ¿Ok? Si tenemos una mayor muerte celular de las células neuronales, células de la glía, puede ocurrir Alzheimer, ¿ya? O también si ocurre en tejido del hígado, tejido de las gónadas, por ejemplo, en el ovario, en el testículo, puede ocurrir infertilidad. ¿Ya? Entonces es importante mantener que el cuerpo mantenga esta homeostasis en la proliferación y en la muerte celular, ¿ya? Porque si no, nos enfermamos finalmente. Estamos en situación de patología. Aquí está, cuando disminuye la apoptosis significa que tenemos mayor proliferación de células, se va a formar un cáncer, ¿ok? Un tumor, que en la imagen de la izquierda abajo se muestra la radiografía de un tumor que se presentó. ¿Por qué? Porque hubo una menor apoptosis, ¿ya? Una característica de las células cancerosas es que, esto como dato, no sé si lo pregunten, pero que las células de los tumores se saltan los checkpoints de la interfase, ¿ok? Se salta el checkpoint de G1, el checkpoint de S, el checkpoint de G2, y por eso estas células tumorales son tan como rápidas de proliferar, ¿ok? Porque se saltan todos los pasos eh, para la proliferación, ¿ok? Y por ejemplo, cuando tenemos una apoptosis aumentada, o sea, un mayor peso de la apoptosis, vamos a tener, por ejemplo, como aquí sale, una disminución del volumen cerebral, ¿ok? Una comparativa entre un cerebro normal y un cerebro de una persona con Alzheimer avanzado. Vamos a tener que tenemos un menor contenido, un menor volumen de cerebro, ¿ok? Aunque sean prácticamente lo mismo, su cerebro va a estar disminuido, ¿ok? ¿Por qué? Porque hubo una mayor apoptosis de las células correspondientes a lo que viene siendo el cerebro. Neuronas, microglia, materia gris, etcétera, ¿ya? Y también con enfermedades autoinmunes, ¿ok? Donde disminuye la apoptosis. Por ejemplo, si tenemos em, linfocitos T autorreactivos, ¿ok? Que em, lo que hacen los linfocitos T es expresar
Es un receptor según un antígeno que se lo presentó el linfocito B. ¿Ok? Eso la van a ver después en inmunología. Incluso nosotros aún no lo vemos. ¿Ok? Es de tercer año ese ramo. Pero los linfocitos T son específicos a un antígeno. ¿Ok? Y cuando tenemos una enfermedad autoinmune es porque estos linfocitos T em, inducen a la muerte de células propias. ¿Ok? Un tipo de esto de enfermedad autoinmune es, por ejemplo, cuando las células beta del páncreas, ¿ok? Que secretan insulina, son marcadas como con su antígeno a los linfocitos T las mandan para que se mueran, tenemos una disminución de las células beta pancreáticas, tenemos menos insulina, ¡pum! Diabetes tipo 1, ¿ya? O con los linfocitos B autoreactivos, ¿ok? Que hay una alta afinidad al reconocimiento de antígenos, pero los antígenos propios, ¿ok? Piensa que los antígenos son proteínas específicas de algo, ¿ok? Nuestras neuronas tienen proteínas específicas, nuestros hepatocitos, las células del riñón, células del bazo, del timo, etcétera, todas tienen proteínas específicas, ¿ok? Y eso lo consideramos un antígeno cuando es involucrado con el sistema inmune, ¿ya? Y el linfocito B reconoce un antígeno propio, llama a un linfocito T y le dice, ya, este one se va a morir porque me cae mal, ¿ok? Porque nos reconoció a nosotros mismos como un agente externo. Eso mayormente ocurre em, con enfermedades autoinmunes, ¿ok? Y también esto mismo de lupus eritomatoso sistémico, que se caracteriza por también esto mismo, con una afectación ya a nivel sistémico de lo que viene siendo una apoptosis desregulada. ¿Ok? Le preguntan a los linfocitos. Primero, los linfocitos T tienen antígenos específicos para reconocer a una célula. ¿Ok? Por ejemplo, a una bacteria. ¿Ok? Y el linfocito T va y marca esa bacteria para que luego sea degradada, que venga un macrófago, etcétera. ¿Ya? Y cuando es una situación de enfermedad autoinmune, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la célula beta del páncreas, que es la que secreta insulina, es reconocida como un agente externo. ¿Ok? Y los agentes externos lo queremos eliminar. Ya va el linfocito T, le da el beso de la muerte y ¡pum! La célula beta del páncreas genera apoptosis. ¿Ok? Y eso por la parte del linfocito T. El linfocito B lo que va a hacer es reconocer estos antígenos y enviárselos al linfocito T. ¿Ok? Piensen que el linfocito T es, por ejemplo, el ejecutor, ¿ok? El sicario, y el linfocito B es el informante, el sicario. ¿Ya? Algo así como para que lo entiendan. El linfocito B reconoce un agente externo, ¿ok? Por su antígeno, ya sea externo verdaderamente o externo falsamente, y luego le dice al linfocito T, ya, mata a este otro porque me cae mal. El linfocito T va a ir y le va a inducir a apoptosis, porque le cayó mal. ¿Se entendió? Así, muy penca el ejemplo, pero para entenderlo bien. Ya, sigamos. Mm. Y vamos a tener estímulos para la apoptosis, ¿ok? Estímulos extrínsecos y estímulos intrínsecos, ¿ok? En los extrínsecos viene siendo el beso de la muerte, por ejemplo, que aquí el linfocito T y su ligando van a estar dados para ser un eh, factor extrínseco de la apoptosis, ¿ok? Pero también tenemos factores dentro de la propia célula, ¿ok? Que la propia célula sensa cuando cuando hay que morirse, ¿ok? Que pueden ser como la disfunción lisosomal, el estrés oxidativo, el estrés de retículo o un daño al DNA, ¿ya? Y cada esto, la activación tanto de manera extrínseca o intrínseca va a activar las caspases efectoras, ¿ya? Aquí vamos a hablar de cómo viene siendo la apoptosis a nivel más molecular, ¿ya? Así que vayan prestando atención a los nombres, escríbanlos, apréndanse los nombres porque se los van a preguntar sí o sí, ¿ya? Las caspases, ¿ok? Las caspasas son proteínas encargadas de la muerte celular, ¿ok? Estas caspasas son proteínas, ¿ok? Las sintetizamos por traducción y están en el citosol. Y claro, pueden pensar, ok, pero si tenemos caspasas en el citosol, ¿ok? Usualmente, ¿por qué no nos morimos? Usualmente, ¿ya? Esto es porque son sintetizadas como
procaspasas, ¿ok? Cuando tenemos una enzima, como las caspasas, y en su nombre tiene un pro, significa que es como previo, ¿ok? Previo a su funcionamiento de enzima, ¿ok? Son las enzimas pero inactivadas, ¿ok? Y que se pueden activar, como la procaspasa o como la proinsulina, ¿ok? Que el páncreas sintetiza proinsulina y luego se vuelve insulina como tal cuando tiene que ser utilizada, ¿ya? Y estas caspasas van a tener en su secuencia aminoácidica una secuencia de corte, ¿ok? Que cuando se activan, estas caspasas se cortan en esta secuencia de corte y van a tener su sitio activo, básicamente, liberado y van a poder actuar, ¿ok? Estas caspasas son proteasas, ¿ok? Cortan proteínas. Al cortar proteínas, acuérdense, como lo vimos en la clase de macromoléculas, la forma de alterar la estructura de una proteína viene siendo por fosforilación, por pH y por corte proteolítico, ¿ok? Este es el corte proteolítico que va a alterar la estructura de una proteína. Si se altera su estructura, se altera su función, ¿ok? Esto es bien importante. Y tenemos dos tipos de caspasas, las iniciadoras y las efectoras. Ya las iniciadoras se van a activar por dimerización, o sea, yo requiero de una procaspasa iniciadora más otra procaspasa iniciadora para que se junten, se corten en sus sitios activos para que comiencen a efectuarse, ¿ok? Necesitamos de, no tengo nada aquí como que sea de luz, pero vamos a hacer un ejemplo. Si me están viendo la cámara, que ya tenemos una caspasa iniciadora, ¿ok? Que de manera normal está inhibida, ¿ok? Y luego tenemos otra procaspasa iniciadora que está inactivada, ¿ya? Para activarlas, ¿ok? Si bien un factor extrínseco o intrínseco, se van a dimerizar, ¿ok? Se van a juntar y cuando se juntan, se activa un corte proteolítico entre ellas donde se van a cortar a sí mismas. Cuando están cortadas, es que pueden funcionar, ¿ok? Aquí con el lápiz. Si el lápiz tiene tapas, no funciona. ¿Ok? Pero como se juntaron y se quitaron las tapas, ahora sí puede funcionar el lápiz. ¿Ok? Pasa lo mismo con los capaces. ¿Se entendió el ejemplo o muy penca? Bien. Ya. Y ahora las caspasas efectoras. A las caspasas efectoras, estas son más fáciles, las van a activar las caspasas iniciadoras. ¿Ok? Requerimos caspasas iniciadoras para activar caspasas efectoras. Ya las caspasas efectoras em, van a activar esa secuencia que se corta se degrada. ¿Ok? No tiene, esa secuencia no tiene como un funcionamiento. ¿Ok? Solo sirve como freno para que las capaces iniciadoras no sean activas. ¿Ok? Pero cuando se corta, se degrada nomás. ¿Ok? Se va a un protosoma, que no importa mucho como su destino, ¿ok? Se va a quedar dentro de la célula, pero no tiene más función. ¿Ok? Solo que se corta y luego se queda en la célula, se degrada en aminoácidos, pero no tiene como una otra función. ¿Ya? O no se ha descubierto. Sí, ya. Ahora, volviendo. Esas capaces efectoras van a ser cortadas, ¿ok? Por las caspasas iniciadoras. ¿Ok? Y cuando son cortadas, sus sitios activos se van a exponer para generar el corte proteolítico. ¿Ya? Las iniciadoras se activan fundamentalmente por dimerización y las efectoras se activan fundamentalmente por corte proteolítico. ¿Ya? Las iniciadoras se activan por factores extrínsecos o intrínsecos, ¿ok? Fuera de la célula o dentro de la célula, y las efectoras se activan por que las capaces iniciadoras las cortaron. Ya, al cortarlas se activan. Aquí esto es más de lo mismo. Una procaspasa inactiva es como se sintetiza. Ya, es cuando sale del ribosoma como procaspasa inactiva. Ya, y cuando se activa por un factor extrínseco o intrínseco, se va a convertir en una caspasa.
activa la A, que va a activar otras dos caspasas, y las otras dos caspasas van a activar a más caspasas, ¿ya? Es como es la cascada de las caspasas, ¿ya? Entonces se viene esta diapo después, acuérdense que tienen el PPT subido a los cursos, para que lo vayan echando y le echen un ojo, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo las caspasas desarman la célula? ¿Ya? Ya sabemos que las caspasas son las que generan la degradación celular, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacen? ¿Ya? Primero, em, ¿qué es lo que hacen las caspasas a las proteínas de la célula? ¿Qué les hacen? ¿Qué hacen las caspasas con las proteínas de la célula propia? ¿Qué hacen? De todo lo que he hablado. ¿Qué pueden decir de lo que hacen las caspasas? Las cortan, bien, sí, las cortan. Cortan, em, cortan los enlaces entre los aminoácidos, ¿ok? No cortan el aminoácido como tal, sino que cortan el enlace que tiene, ¿ya? Suponiendo que dos aminoácidos están unidos así, bueno, por un enlace, ¿ya? Y la caspasa lo que va a hacer es va a cortarlo, ¿ok? Al cortarlo, los aminoácidos como tal están en su integridad como tal, pero la proteína fue cortada, ¿ya? Porque cortaron su enlace. Al cortar su enlace, se altera su estructura, se altera su función, ¿ya? Va muy bien, está súper bien enfocado. La primera alteración es una alteración en el citoesqueleto, ¿ya? Primero vamos a tener una quinasa, ¿ok? Las quinasas son las que fosforilan, ¿ya? Una quinasa inactiva, ¿ok? Y cuando viene una caspasa efectora y corta esta quinasa, lo que hace esta quinasa es activarse y va a ir a fosforilar a la miosina asociada a actina cortical. Ya acuérdense que en células como epitelio tenemos al citoesqueleto que está manteniendo la forma de toda la célula, ¿ok? Y ese citoesqueleto está compuesto por actina, ¿ok? Y si se mueve esa actina y miosina, ¿ya? Y em, cuando se fosforila, ¿ok? Como sale aquí en la imagen, esta barra de actina que tiene dos glóbulos de miosina unidos, cuando esta quinasa se activa, ¿ok? Fosforila las cadenas de miosina y va a hacer que la actina se como contraiga hacia adentro, y al contraerse hacia adentro va a formar una protrusión de membrana, o sea, el bleb, ¿ok? El cuerpo apoptótico, el bleb apoptótico se genera aquí, ¿ok? Cuando se fosforila la miosina, tira de la actina y la actina hace que la célula se achate, ¿ok? Como que está así y luego cuando se tira la miosina la célula empieza a achatarse, ¿ok? Y se forma el bleb apoptótico, ¿ok? Y el segundo es lo que expliqué aquí, que es la fragmentación internucleosomal, ¿ya? Va a estar dada por la CAD y la ICAD, ¿ya? CAD es la DNasa activada por caspasa, ¿ok? Y la ICAD es la inhibidor de CAD, ¿ya? CAD es una DNasa que se activa por caspasas. Y lo que hace ICAD es inhibir a la caspasa, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que, claro, en una célula viable, como sale en la imagen, se sintetiza la ICAD, luego se sintetiza la CAD y estas juntas entran al núcleo, ¿ya? Y cuando estamos en una situación apoptótica, las caspasas efectoras van a entrar al núcleo, por tanto, estas caspasas tienen la secuencia de localización nuclear, ¿ok? La necesitan para entrar al núcleo. Va a formar que las ICAD se liberen, o sea, liberan a las CAD, y las CAD se van a dimerizar, ¿ok? Una CAD junto a otra CAD y van a ir hacia el DNA para romperlo, ¿ya? Lo rompen entre los nucleosomas, ¿ok? Esta es la fragmentación internucleosomal. La imagen de la derecha se ve cómo está el DNA, que es como este fideo gigante, ¿ya? Que se está degradando. ¿Por qué? Por las CAD. Está la bolita azul, que es las histonas, y el conjunto de DNA e histonas es el nucleosoma, ¿ya? Y lo que van a hacer las CAD es cortar en las secciones internucleosomales, ¿ya? Entre los nucleosomas, ¿ok? No corta directamente el nucleosoma, sino estas porciones de DNA que no tienen histonas unidas, ¿ya? Entonces, lo importante de esto
es que la caspasa efectora entra al núcleo, libera a CAD de ICAD, o sea, libera a la DNasa inhibida por su inhibidor, ¿ok? Como que la caspasa inhibe al inhibidor, entonces tenemos el funcionamiento de la CAD. Ya, la CAD dimeriza y corta al DNA entre los núcleos demás, ya formando fragmentos. ¿Alguna duda con esto? ¿Tienen alguna duda con esta diapositiva en específica? Porque es bien importante que se aprendan el nombre de la CAD, de la ICAD y de su acción. Vamos bien. Sí, la caspasa en general o lo que hace en esta diapo. Ya. En esta diapo lo que hace la caspasa efectora, que lo primero que hace es entrar al núcleo por importina, complejo polonuclear, etcétera. Y cuando está dentro del núcleo, la caspasa efectora va a cortar, digamos, el enlace entre CAD e ICAD, ¿ya? Pensando que la DNasa activada por caspasa y su inhibidor están unidos, lo que va a hacer la caspasa es soltar ese enlace, ¿ya? Va a disociar a la DNasa de su inhibidor, ¿ok? Entonces genera que la DNasa esté libre, ¿ok? De su inhibidor, y su inhibidor ya no puede volver a unírsele y no puede inhibirle. Entonces lo que va a hacer la CAD liberada es juntarse junto a otra CAD, dimerizar y cortar el DNA. ¿Ya? Y lo que hace la caspasa es liberar a la DNasa activada por caspasa de su inhibidor, ¿ok? Corta ese enlace. ¿Quedó claro? Disculpen. No. Sigamos. Em, y ahora el tercer efecto es la externalización de la fosfatidilcerina. ¿Ya? La fosfatidilcerina es un fosfolípido, ¿ok? Que normalmente está dado vuelta hacia intracelular, ¿ok? En condiciones normales. Ya cuando tenemos em, condiciones normales, ¿ok? Una célula que no tiene que apoptositar, digamos, que no se tiene que morir, la fosfatidilcerina está dentro de la célula. Ya, y vamos a tener dos enzimas, ¿ok? Una flipasa, ¿ok? Que lo que va a hacer la flipasa es tomar a toda la fosfatidilcerina que está en la membrana extracelular y la va a pasar a la membrana intracelular, ¿ya? Este efecto del flip-flop, que creo que se los pasaron en la clase de membrana, ¿ya? Y va a haber em, otra enzima, ¿ok? Que es la escramblasa, ¿ok? La escramblasa normalmente está inactiva, ¿ya? Y, hoy me van a perdonar, pero no me acuerdo lo que hace la escramblasa. Les juro que se me olvidó justamente esta enzima lo que hace. Ah, sí, ya. Esto de aquí. Que la escramblasa lo que va a hacer es como lo opuesto, ¿ok? A la flipasa. Ya la escramblasa va a tomar a la fosfatidilcerina intracelular y va a hacer un flip-flop con tal de que la fosfatidilcerina quede hacia afuera, ¿ya? ¿Cómo va a ocurrir este cambio en la actividad de flipasa escramblasa? Por las caspasas efectoras, ¿ya? Cuando viene una caspasa efectora y corta a la flipasa, va a hacer que se inactive, ¿ok? Y cuando viene una caspasa efectora y corta a la escramblasa, la va a activar, ¿ya? Y como se inhibe la flipasa, la fosfatidilcerina no vuelve desde extracelular hacia intracelular, ¿ya? Y la escramblasa, como está activa, ahora va a hacer que la fosfatidilcerina intracelular pase a estar en la parte extracelular, ¿ya? Y lo importante de esta fosfatidilcerina es que este fosfolípido actúa como un señalizador para los macrófagos, ¿ok? Es el ligando de los macrófagos que lo reconoce para que esta célula o este cuerpo apoptótico sea reconocido para ser degradado, ¿ya? Esto es como lo importante, ¿ya? Fosfatidilcerina dentro de la célula, en células que no tienen que morirse, flipasa activa y escramblasa inactiva, y en apoptosis, luego del corte proteolítico de la caspasa efectora, la flipasa se inactiva, la escramblasa se activa y la fosfatidilcerina pasa
al medio extracelular, ¿ya? Y luego reconocida por los macrófagos, degradación, etcétera. Y el tercer paso es de lo que ya vimos, ¿ok? Viene el fagocito, ¿ok? Va a ir hacia el cuerpo apoptótico, y si este cuerpo apoptótico cumplió con el tercer paso de o el tercer efecto de las caspasas, de llevar a la fosfatilicerina hacia afuera, ¿ok? Como van a tener fosfatilicerina hacia afuera, van a ser reconocidos por los receptores del fagocito, ¿ok? Y van a ser fagocitados, ¿ok? Fago de comer y citados de que estos fagocitos se comieron el cuerpo apoptótico. ¿Y por qué se lo comieron? Porque reconocieron que tiene fosfatilicerina, ¿ya? Esto es vital porque si, por ejemplo, no existiera esta regulación, los macrófagos a cualquier célula, solo por reconocer un fosfolípido X, lo van a degradar, ¿ya? Y esto nos puede causar, como lo dijimos antes, una desregulación de células em, proliferando que se mueren, ¿ya? Y ya. Y ahora, ¿cómo es que se activan las caspasas inizadoras? ¿Ya? Esto tiene mucha, mucho nombre, así que vayan escribiendo, vayan prestando atención, ¿ya? Va a llegar primero el ligando, el Fas ligando, ¿ok? Del beso de la muerte, por la vía extrínseca llega a su receptor, el receptor Fas. Este receptor Fas, en su región intracelular, va a activar por corte a la procaspasa 8. La procaspasa 8, que es iniciadora, va a salir, va a activar a la procaspasa 3, y la procaspasa 3 es efectora, ¿ya? La procaspasa 8 es iniciadora, y cuando se dimeriza, activa la procaspasa 3 y esta es efectora, ¿ya? Y ahora por la vía intrínseca, ¿ok? Desde la mitocondria. El, Desde la mitocondria, en situaciones que requieran apoptosis, el citocromo C va a salir por el medio, por el canal Baxivac, que este citocromo C se va a unir con otra proteína llamada APAF1. Esta APAF1 se va a unir a una procaspasa 9, ¿ok? Y este conjunto, estas tres moléculas, citocromo C, APAF1 y la procaspasa 9, van a formar la caspasa 9, ¿ok? Y esta caspasa 9 es iniciadora, y lo que va a hacer es cortar a la procaspasa 3, que es efectora, y la caspasa 3, efectora activada, induce apoptosis. ¿Quedó claro? Lo tengo que repetir porque esto sí es bien fácil de confundirse por la cantidad de nombres que hay. Vamos de nuevo. Estoy conectando el cargador. No quiero quedar sin batería. Ya. Em, Primero, ¿entendieron? ¿Qué repito primero? ¿La vía extrínseca o la vía intrínseca? Todo, ya. Vamos por todo. Em, Vamos a empezar como el ejemplo que dimos al principio del beso de la muerte. Ya va a venir el linfocito T, se va a unir a una célula por su receptor. ¿Ok? Este linfocito T expresa un ligando, el ligando de la muerte. ¿Ok? Cuando el ligando de la muerte se une al receptor de la muerte, que es este aquí, el Fas L es el ligando de la muerte, el Fas es el receptor de la muerte, y va a ocurrir que de manera intracelular va a juntar a la procaspasa 8 con otra procaspasa 8, ¿ok? Estas procaspasa 8 son iniciadoras, y al dimerizarse, ¿ok? Si se acuerdan, cuando las iniciadoras dimerizan, se activan, ¿ok? Cuando una se junta con la otra, se cortan entre sí, o cuando se juntan, se cortan, y se vuelven se vuelven caspasas iniciadoras activadas, ¿ya? Y estas marcadas en amarillo, ¿ok? Son las caspasas iniciadoras activas, ¿ya? La caspasa 8, que es iniciadora, va a cortar a la procaspasa 3. Esta procaspasa 3 es una procaspasa efectora, y cuando la cortan se vuelve la caspasa 3, que es una caspasa efectora y que produce apoptosis. ¿Ya? En rojo es esta caspasa 3 que es efectora. ¿Ya? ¿Se entendió
¿Entendieron la vía extrínseca? ¿Ok? Extrínseca, o sea, desde fuera de la célula. ¿Se entendió? ¿Alguien no la entendió para que lo repita de nuevo? Pero básicamente solo acordarse el nombre. Del ligando del beso de la muerte se activa la procaspasa 8, que es iniciadora. La caspasa 8 corta la caspasa 3 y la caspasa 3, al estar cortada, genera apoptosis, porque la caspasa 3 es efectora. Ya, háganse una tablita poniendo caspasa 3 efectora, caspasa 8 iniciadora. Vamos a continuar con la vía intrínseca. Y ahora, desde la mitocondria, ¿ok? Por situaciones de estrés oxidativo, etcétera, lo vamos a ver después, pero lo importante de esto es que el citocromo C, ¿ok? Que es una molécula de la mitocondria, ¿ok? Que es importante en el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Como vimos en bioenergética y como van a ver en bioquímica después, así que vayan familiarizándose con el nombre. El citocromo C es expulsado de la mitocondria por el canal Bax y Bac. ¿Ok? Lo vamos a ver a detalle después. ¿Ya? Este citocromo C que salió ahora dentro de la célula, lo que va a ocurrir es que se va a unir a otras dos proteínas, la APAF1, ¿ok? Que tiene esta forma como de reloj de arena, y la procaspasa 9, ¿ok? Que la procaspasa 9 es una procaspasa iniciadora. ¿Ya? Anoten en la tablita, caspasa 9 iniciadora. ¿Ya? Y cuando se junta la procaspasa 9, la APAF1 y el citocromo C, forman a la caspasa 9. Y esta caspasa 9, este conjunto de estas tres moléculas, van a cortar a la procaspasa 3. Y la procaspasa 3 es una procaspasa efectora. ¿Ok? Y cuando pasa de procaspasa a caspasa, se vuelve activa. Y se vuelve la caspasa 3, que es esta en rojito, y genera apoptosis. Entonces, en la unión de citocromo C, APAF1 y procaspasa 9 forman la caspasa 9 y la caspasa 9 corta la procaspasa 3. Y luego se sigue la vía de apoptosis. ¿Ya? El citocromo C sale por el canal Bax-Bac desde la mitocondria. ¿Se entendió o aún? Sí, la procaspasa 9 es inhibitoria. ¿Ya? La 9 y la 8, digo, iniciadora, perdón, iniciadora. La 9 y la 8 son iniciadoras. La 3 es efectora. ¿Va quedando claro? Claro como el agua. La O repito vía, de nuevo. ¿Mm? la vía extrínseca ocurre en la mitocondria, ¿o no? La intrínseca. Sí, Sí, ocurre desde la mitocondria. ya. ¿Ok? Es una de las formas de activar la vía intrínseca, ¿ok? Porque si volvemos y vemos, puede ser, claro, por la mitocondria, ¿ok? Que viene siendo el estrés oxidativo, ¿ok? Pero también puede venir por la disfunción, ¿ok? Un error en el funcionamiento de los lisosomas. Puede venir por un estrés del retículo, ¿ok? Y un daño al DNA. ¿Ya? Los importantes de la clase sobre el estrés oxidativo, el de la mitocondria y el daño al DNA. Ya los otros dos, solo ténganlos en mente, ¿ok? No los vamos a ver como tal en la clase, ni los pasaron, por lo que me acuerdo. Sino que es importante el sistema desde la mitocondria, ¿ok? Que es el mediado por citocromo C, y el daño al DNA. Lo vamos a ver después. Pero sí, el de la mitocondria y el del DNA son intrínsecos. ¿Ya? Al ser intrínsecos, activan la caspasa 9 y la caspasa 9 activa la procaspasa 3 y se vuelve caspasa 3 y la caspasa 3, como es efectora, induce apoptosis. ¿Quedó claro ahí, Ana? Sí, todo ok, gracias. Bueno, bueno, vamos bien. Cualquier otra duda que tengan, si te repito esto de nuevo, lo podemos repetir, pero ¿se va entendiendo bien? Lo que me importa. Me importa que entiendan bien esta cadena, ¿ok? Para su estudio pueden hacer lo mismo para transducción de señales, hacerse un esquema, dibujar todo el esquema, ¿ok? Dibujar
Desde el ligando, el receptor, las caspasas, dibujar los nombres, ¿ok? Si tienen una pizarra, háganlo en una pizarra. Si no tienen, háganlo en el cuaderno. Si no tienen cuaderno o no a la mano, tomen el celular y en la página de editar de Google Fotos se puede dibujar. En la de WhatsApp también se puede, ¿ok? Yo he hecho diagramas con WhatsApp, pero que lo importante es que tengan en mente bien todo este sistema, ¿ok? El nombre de las caspasas y cómo se activan, ¿ok? Vamos a seguir con el tiempo, ¿ya? La vía extrínseca, ¿ok? La vía extrínseca va a estar dada por el funcionamiento del ligando, ¿ok? Aquí era un video que habían puesto los cabros, no se ve, disculpen, pero este funcionamiento va a estar dado por la trimerización, ¿ok? Se trimerizan los receptores de FAS, ¿ok? El ligando de la muerte, es gatillada por el ligando, ¿ok? Requerimos sí o sí del ligando de la muerte para la activación de este receptor de la muerte, ¿ok? Y cuando se une el ligando con el receptor de la muerte, se va a trimerizar, ¿ok? Van a haber los tres receptores que se van a unir. Y cuando se unen, van a inducir la dimerización de la caspasa 8, ¿ok? Cuando se dimeriza la caspasa 8, se vuelve activa y como es iniciadora la caspasa 8, va a promover la activación de una caspasa efectora y esa caspasa efectora, que de esa cascada de caspasas, inducen apoptosis, ¿ya? Esto es por la vía extrínseca, ¿ok? La unión de un ligando de la muerte a estos receptores va a hacer que se trimerizan, activan la procaspasa 8 hacia caspasa 8, que es iniciadora, y la caspasa iniciadora induce una cascada de caspasas hasta activar la apoptosis, ¿ok? Se activa una caspasa iniciadora. Esto es de la vía extrínseca, ¿ya? El paso es, se une el ligando, se trimerizan los receptores, y luego se activa la caspasa iniciadora, ¿ok? Que en este caso es la caspasa 8. Ahora, desde la vía intrínseca o mitocondrial, ¿ok? Se libera citocromo C hacia el citosol, ¿ok? El citocromo C, como les dije, es parte de la cadena transportadora de electrones. En la imagen de la izquierda sale, ¿ok? Que es la mitocondria, está ahí la membrana interna, ¿ya? Y ahí está la ATP sintasa, el complejo 1, complejo 3, complejo 4, ¿ya? El citocromo C es importante en esta cadena, ¿ya? Y cuando hay un estímulo por daño al DNA, por estrés de retículo o por estrés oxidativo, etcétera, se va a liberar este citocromo C desde desde la mitocondria por, em, por este canal de aquí, ¿ok? Que lo vamos a ver después. Se libera el citosol y cuando está este citocromo C en el citosol, como vimos, se une a la PAF1, a la procaspasa 9 y forma la caspasa 9, ¿ya? La liberación de este citocromo C está dado por daño al DNA y por estrés, ¿ya? Lo importante del citocromo C es que cuando se libera es un punto de no retorno a la apoptosis, ¿ok? El paso principal para decirle a una célula que se va a morir es la liberación de citocromo C, ¿ok? Todos los pasos previos a la liberación de citocromo C podemos detener la apoptosis, ¿ok? Podemos decirle a la célula, oye, no, ya no te muráis, ya como que era broma. Pero luego cuando se libera el citocromo C es cuando la célula sí o sí se va a morir, ¿ok? No hay vuelta atrás. Cuando una célula tiene citocromo C en su medio intracelular, ¿ok? Fuera de la mitocondria, es que esa célula ya está condenada a la muerte, ¿ya? Por el citocromo C. Ahora, ¿cómo se forma la caspasa 9? ¿Ok? La caspasa 9, primero, vamos a liberar el citocromo C, ¿ok? De la mitocondria, ¿ok? En A se muestra la mitocondria que está liberando los puntitos verdes, que es el citocromo C. En B se va a unir el citocromo C con APAF1, ¿ok? Que es esta proteína en forma de Y, ¿ok? Esta proteína naranja. Esta fusión, esta unión utiliza ATP, ¿ok? Por eso
apoptosis es dependiente de ATP, ya por esto se va a empezar a oligomerizar, ¿ok? Se forma un heptámero, 7 subunidades de citocromo C más APAF1 se oligomeriza y en D se va a unir la procaspasa iniciadora, ¿ok? Que es la procaspasa 9. Ya esta procaspasa 9 se va a unir a este heptámero de APAF1 y citocromo C y ahí se va a formar lo que conocemos como apoptosoma. Ya en rojo se ve el citocromo C, en naranjo se ve el APAF1 y en verde es la caspasa iniciadora. ¿Ya? Y cuando está ese apoptosoma es cuando estas caspasas iniciadoras están activas. ¿Ya? Y lo que van a hacer este apoptosoma es ir a una procaspasa efectora, como la caspasa 3, como la procaspasa 3, la va a cortar y va a generar que se active la caspasa 3, ¿ok? Que es efectora, y eso nos va a inducir a la apoptosis. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta diapositiva? ¿Quedó claro el apoptosoma? Bien, mal, díganme algo, cabrón. Por favor. Em, ya, la apoptosis, primero es un proceso dependiente de ATP, ¿ok? Necesitamos ATP para la apoptosis y se va a liberar el citocromo C. Ese citocromo C sale de la mitocondria, ¿ok? Por un estímulo, daño al DNA, estrés oxidativo, estrés de retículo, etcétera. Va a salir el citocromo C, ¿ok? Sale al citosol, ¿ok? En el citosol se va a juntar el citocromo C con APAF1, ¿ok? APAF1 utiliza ATP para juntarse con el citocromo C y van a unirse, ¿ya? Ahora, esta unión de citocromo C con APAF1 va a formar un heptámero, ¿ok? Un oligómero. 7 eh, APAF1 con citocromo C unidos, ¿ok? Van a formar esta forma de heptámero, ¿ok? Y luego de esta formación del heptámero, ¿ok? De APAF1 y citocromo C, va a estar la procaspasa iniciadora, ¿ok? Que es la que vimos, que es la caspasa 9. Y ahí esta procaspasa iniciadora se une a este heptámero. Y cuando está unida, la procaspasa iniciadora junto al heptámero de APAF1 y de citocromo C es donde se forma el apoptosoma. Ya este apoptosoma es el conjunto de 7 moléculas de citocromo C, 7 proteínas de APAF1 y 7 caspasas iniciadoras. Sí, citocromo C y APAF se unen por un enlace, ¿ok? Por eso se utiliza ATP, ¿ok? El ATP es de energía, requerimos de energía para formar este enlace entre citocromo C y APAF1. Sí, y luego también ocurre lo mismo con la procaspasa iniciadora, ¿ok? Que se forma un enlace, más que nada interacciones, y estas interacciones van a formar que la procaspasa iniciadora pase a ser una caspasa como tal, una caspasa iniciadora, y esta caspasa iniciadora va a cortar a una procaspasa efectora y la va a convertir en una caspasa efectora activa para generar apoptosis, ¿ya? Entonces, el apoptosoma, que es este conjunto de citocromo C, APAF1 y procaspasas iniciadoras, van a cortar a una procaspasa efectora inactiva, ¿ya? Y ese corte a la efectora inactiva va a hacer que se active y por ende que se active la apoptosis. ¿Quedó claro? Repito, no hay ningún problema con repetirlo. Vamos bien, no mal, bien o mal. Ya quedó claro. Ok, voy a continuar. ¿Ya? Cualquier pregunta final puedo venir a repetir esta diapositiva para que lo entiendan. Ahora, ¿cómo vamos a regular la apoptosis? La vamos a regular mediante nuestros genes, ¿ok? Nuestros genes expresan proteínas, ¿ok? Vamos a tener familias de genes que van a ser antiapoptóticos y proapoptóticos, ¿ok? Las proteínas antiapoptóticas van a ser la BSL2 y la BSLXL, ¿ok?
Lo importante aquí es la BCL2, ¿ok? La familia BCL2, ¿ya? De las antiapoptóticas, o sea, en contra de la apoptosis. Mientras que las proapoptóticas van a ser las que van a inducir a la apoptosis, ¿ok? Como VAX y VAC. Y estas VAX y VAC son proapoptóticas y son proteínas, ¿ya? Y las otras proapoptóticas son la familia BH3 only, ¿ok? Estas BH3 only son primordiales para la apoptosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se preguntan qué tiene que ver la BSL2, la BH3 only, la VAX y VAC, qué tiene que ver todo esto con la apoptosis. VAX y VAC son proteínas que van a funcionar como canales para citocromo C. ¿Ok? VAC es una proteína que está en la membrana de la mitocondria, ¿ok? Y por estímulos apoptóticos como daño al DNA, estrés de retículo, estrés oxidativo, vamos a tener que VAX se va a unir, ¿ok? Y cuando se une VAX con VAC, se van, forman un oligómero, ¿ok? Como que se juntan entre sí tantas, forman un canal, y este canal aumenta la permeabilidad del citocromo C, ¿ok? Y cuando aumenta la permeabilidad del citocromo C, este citocromo C por concentraciones sale, ¿ok? Hay más citocromo C dentro de la mitocondria que fuera, y por esa diferencia de concentraciones, el citocromo C sale. ¿Y cómo sale? Porque Bax y Bac le permitieron salir. ¿Ya? Bax y Bac son como la puerta donde pasa citocromo C. Y se activan Bax y Bac mediante estímulos apoptóticos internos. ¿Ya? Y en células viables, ¿ok? ¿Qué pasa con las células que no se está, no están en apoptosis? Que nuestras células ahora que no están en apoptosis están siendo inhibidas por BCL2, ¿ok? La familia BCL2 son proteínas antiapoptóticas que normalmente están inhibiendo a Vaxivac, ¿ok? BSL2 es como es el amigo pesado que no se deja juntar a Vaxivac, ¿ok? Ustedes dos no se van a juntar. Y al hacer que Vax y Vac no se junten, significa que no se va a estimular la apoptosis por vía del citocromo C, ¿ya? Como Vax y Vac no se pueden unir, el citocromo C no va a salir. Entonces no va a haber em, apoptosis, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando ya requerimos de la apoptosis? ¿Ok? El estrés celular, ya sea de retículo, daño al DNA, estrés oxidativo, ¿ok? Va a hacer que se aumente la expresión o la activación de proteínas proapoptóticas de la familia BH3 only, o de BH3 only. ¿Ya? Estas BH3 only van a inhibir a BSL2 y activar a Vaxivac, ¿ok? Como les dije, VAX se encuentra fuera de la mitocondria, ¿ok? VAX se encuentra en la membrana externa, ya, pero VAX se encuentra fuera, en el citosol, ¿ok? Y lo que va a hacer BH3 only es inhibir a BSL2 y va a inducir a que VAX se junte con VAC, ¿ya? Esta BH3 only genera esto de la inhibición de BSL2, ¿ok? Se inhibe el inhibidor y activa a VAX para que se junte con VAC. Y como VAX se juntó con VAC, se forma el, este MOMP, este MOMP, que es el canal que aumenta la permeabilización de la membrana de la mitocondria, ¿ya? Y como aumenta la permeabilidad de citocromo C, y citocromo C sale de la mitocondria, ¿ya? ¿Se entendió esto? Esto es importante que lo entiendan, ¿ya? El conjunto de BH3 only, BCL2, VAX-VAC y citocromo C. Bien, mal. ¿Lo repito? Sí, la familia BH3 only lo que va a hacer es inhibir a BSL2, sí, efectivamente lo inhibe y va a estimular a que VAC se junte con VAC.
¿ya? BSL2 normalmente inhibe el que VAX y VAX se junten, pero como BH3 only inhibió a BSL2, va a hacer que VAX y VAX se puedan unir, ¿ya? Ya, vamos a continuar. Ahora, ¿qué tiene que ver P53 con BH3 only? Que la quinasa ATM fosforila a P53 que induce la expresión de proteínas BH3 only, ¿ok? Por ejemplo, un daño irreparable al DNA. Por ejemplo, que nos expusimos a radiación, ¿ok? Ya, lo que ocurre cuando una insolación, que la insolación es radiación al final de cuentas, esta radiación ultravioleta altera nuestro DNA de la célula epitelial y la célula epitelial tiene un daño al DNA, este daño al DNA es sensado y va a activar a la quinasa ATM, que la quinasa ATM fosforila a P53. ¿Ok? ¿Ok? P53 es el factor de transcripción específico para las BH3 only. ¿Ok? Si volvemos hacia atrás, vemos que las BH3 only son toda esta familia, ¿ok? BID, BAD, BIC, BIM, BMF, Noxa y Puma, ¿ya? Entonces esas son las BH3 only, que las BH3 only son propoptóticas, ¿ya? Entonces, la fosforilación de P53 hace que se active P53, como es un factor específico, se une a un enhancer, promueve la RNA polimerasa 2 para incrementar la cantidad de mRNA mensajero, digo de mRNA, ¿ok? RNA mensajero de la familia BH3 only, que aquí, por ejemplo, sería Noxa y Puma, cuando sale eh, al citosol, este mRNA hace que se sintetice por los ribosomas en Noxa y Puma, ¿ok? Que Noxa y Puma son Bachelors only, ¿ok? No se aprendan bien el nombre de Noxa y Puma, sino que sepan que P53, al ser fosforilado por la quinasa ATM, que sensó un daño irreparable al DNA, va a promover la liberación de proteínas BH3 only, ¿ya? Y aquí mismo sale esto, ¿ok? Que la expresión de BH3 only son expresadas o activadas por estímulos de estrés celular, ¿ya? Como genes oncóticos, genes de cáncer, eh, acortamiento de los telómeros, daño al DNA o la hipoxia, ¿ok? Situaciones de poco oxígeno, van a llevar a la activación de P53. P53 se va a activar, como es un factor específico de transcripción, estimula la síntesis de estas BH3, que son Noxa y Puma, y esta Noxa y Puma inhiben a la BSL2, ¿ok? Y como inhibimos al inhibidor, el proceso de apoptosis continúa, ¿ya? Va a ocurrir lo mismo con los glucocorticoides, con la deprivación de citoquinas, con receptores de antígenos, flujo de calcio, rayos ultravioleta y más, ¿ok? Y también por receptores de muerte que van a activar a la TBID, por ejemplo. Ya todas estas de aquí son de la BH3 only. ¿Ok? Las amarillas son las BH3 only, que como ven tienen ese triángulo rojo, y ese triángulo rojo es el que se une a la BSL2 para inactivarla. Y como inhibimos a la BSL2, se promueve el junte de BAC con BAC para la formación del canal MOM que deja pasar al citocromo C. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo es que podemos integrar las dos vías? Ok, primero, desde la vía extrínseca tenemos el ligando de la muerte, receptor de la muerte, ¿ya? Linfocito T, beso de la muerte, ¿ya? Se trimerizan los receptores, ¿ok? Se activa la procaspasa 8, la procaspasa 8 em, se activa como tal, ¿ok? Es iniciadora. La procaspasa 8 va a activar la procaspasa 3, que la caspasa 3 es efectora, y la efectora induce apoptosis, ¿ya? Y una porción de las caspasas 8 iniciadoras activas van a ir a la proteína BID, ¿ok? Que BID es de la familia BH3 only, ¿ok? Y que BID es la forma inhibida de la T-BID, ¿ok? Esta T-BID es la forma activa de la BID, ¿ok? Son muchos nombres. Nada, anótaselos después, hagas una tablita o algún esquema, un diagrama para recordarlos, ¿ok? Pero la caspasa 8 corta
a la proteína BID. Esta BID se va a generar una T-BID. La T-BID, como es BH3 only, inhibe la BSL2, se promueve que VAX y VAC se junten, promueve que el citocromo C sea liberado al citosol. Como se libera el citocromo C, se junta con APAF1 y luego se forma el apoptosoma, ¿ok? Con la procaspasa 9. Esta procaspasa 9 se activa en la caspasa 9 y la caspasa 9 activa la caspasa 3. ¿Ya? Vuelvo a repetir esto. ¿Lo... ¿Quedó claro esto? ¿Ok? Se pueden reiterarles que se hagan un diagrama de esto, que lo dibujen, que se... Más que dibujar como los receptores, por ejemplo, que se dibujen los nombres, ¿ok? Como ya, ligando activa receptor, receptor activa procaspasa 8, procaspasa 8 se vuelve caspasa 8 y así. Ya, pero lo importante, ya lo voy a repetir. Esta diapositiva habla de cómo las dos vías, ok, la vía intrínseca de la izquierda y la vía extrínseca de la derecha se van a juntar, ¿ya? Desde la vía extrínseca vamos a tener que se activa por un ligando, ok, este ligando es el, el linfocito T, ok, con su ligando de la muerte. El ligando de la muerte activa el receptor de la muerte. Este receptor de la muerte va a activar a las procaspasa 8. Las caspasas 8 son iniciadoras, ¿ok? Y una porción de las caspasas 8 iniciadoras, como son iniciadoras, cortan a las efectoras, ¿ok? La efectora en este caso es la caspasa 3, que cuando la cortaron se vuelve activa e induce apoptosis, ¿ya? Y otra porción de las caspasas 8 iniciadoras activas van a ir y van a cortar a una de las proteínas BH3 only, ¿ok? Que es la proteína BID, y esta BH3 only, que es BID, como se cortó, se transforma en la T-BID, ¿ok? Que sigue siendo BH3 only, y como es BH3 only, eh, inhibe a las BSL2, ¿ok? La BSL2, como es inhibida, va a generar que VAX y VAC se junten, que el citocromo C sea liderado de la mitocondria, que se forme el apoptosoma entre el citocromo C, APAF1 y la procaspasa 9. La procaspasa 9 es iniciadora y al dimerizarse se activa, y al activarse corta una caspasa efectora, que es la caspasa 3 en este caso. Eso induce apoptosis. ¿Ya? Entonces, desde la unión de un ligando de muerte, vamos a tener la función directa, ¿ok? Que es de la activación de la caspasa 8 a la caspasa efectora como tal, y que la vía extrínseca va a activar a la vía intrínseca al cortar a la proteína BH3 only, ¿ok? Que es la BID, ¿ya? Piensen que BH3 only es una familia de proteínas, ¿ya? Todas estas proteínas que vimos acá, las de abajo, son las BH3 only, ¿ok? BID, BAC, BIC, BIM, BMF, BNIP3, BNIP3L, Puma y NORS. Ya, son todas BH3 only, ¿ok? Son las que salen acá también. Ya, si se fijan, son todas estas. Y esta, desde la T-BID, ¿ok? Que la T-BID es la forma activa de la proteína BID, va a ser activada por la caspasa 8, que es iniciadora. ¿Ya? Entonces, como se activó BID, hubo un corte proteolítico, separó separó la parte roja de la parte blanca, y la parte roja, que es la T-bit, que es la forma activa, y como es BH3 only, va a inhibir a esta verde, que la verde es la BSL2, y como se inhibe la BSL2, se promueve la activación de VAX y VAC, que forman el canal que deja salir citocromo C, em, se une a la PAF1 con citocromo C se une a la procaspasa 9, se forma el apoptosoma. Esta apoptosoma activa las caspasa 9, que son iniciadoras, y las iniciadoras activan a las efectoras, que es la caspasa 3. Y eso induce la apoptosis. ¿Quedó claro? Lo repito de nuevo, porque de verdad no hay ningún problema con repetirlo. ¿Quedó bien, Ryan? Bien. ¿Alguien más que tenga dudas? Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Em, ya, vamos a continuar. Ah, no, esa es la última diapo. Ya, esta es la última diapositiva. Em,
Esto sería realmente más que nada la apoptosis, ¿ok? La muerte celular, necrosis, apoptosis, sí son muchos nombres, sí les recomiendo harto estudiarlo bien, hacer harto diagrama, dibujar harto las vías, ¿ok? Diagramas de las vías, cómo se activan las caspasas, cómo se activan las BH3 only, la TBID, la apoptosoma, ¿ok? Son muchos nombres, esta clase igual es densa en términos de nombres, ya no es tan difícil, pero los nombres sí son densos, ¿ok? Y los tienen que recordar para la prueba. Entonces, con que se hagan diagramas, que revisen sus apuntes, vean el PPT bien, vean las flashcards, de nuevo se los repito, el flashcards, los apuntes del Notion, ¿ok? Que sale todo esto detallado, que también en los apuntes del Notion salen las preguntas, ¿ok? Para que lo puedan ver rápido. Y claro, cualquier duda que tengan nos la pueden hacer a nosotros también durante el fin de semana. Me la pueden hacer al grupo, la pueden hacer a nuestro WhatsApp interno, la pueden preguntar por el foro, nunca usan el foro. Pero básicamente es esto, ¿ok? Esto es la clase. Ya, el lunes recuerden que vamos a hacer la sesión, eh, la última sesión antes de la prueba, ¿ok? La prueba es el martes, tenemos la sesión el lunes, de 1:45 a 2:45, sala Hoeker, sector F, al fondo de donde tienen los prácticos. Y bueno, preguntarles si tienen otra duda con la clase, como que si quieren que repita algo, que veamos algo de nuevo o quedó todo claro. Quedó todo claro, entonces les paso un certamen ahora y se sacan un 7 con apoptosis. Yo quedé súper. Pero para un certamen ahora no. Ah, pero para que lo repasen. Sí, eso mismo. Ya, perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, doy por finalizada la ayudantía. Muchas gracias por asistir, por em, darme de su tiempo. Sí, tiene mucho nombre, ¿ok? Tiene mucho las flashcards. Voy a pasar al grupo. Sí, es que en Apple, los dispositivos de Apple, como iPhone o Mac, Anki se paga, ¿ok? Anki se paga y meterle una APK igual es complicado, ¿ok? Ya intentamos de verlo, es complicado. Así que la única opción que tenemos es que lo vean de un compu de Microsoft, ¿ok? Que no sea una Mac, que lo vinculen a su cuenta y todo. Voy a mandarles videos, ¿ok? Al grupo de la ayudantía en el WhatsApp para que lo vean. Pero claro, para verlo desde el celu, si tienen un iPhone, está complicado, si no es que pagan la aplicación. Ya es algo penca, sí lo sabemos, pero no podemos como hacer mucho más. Ya, pero sí, les voy a mandar un video de cómo hacerlo desde un compu o si tienen una tablet, que no sea una de Apple, porque Apple les quiere cobrar por todo, parece. Pero sí les voy a pasar un video de cómo usar las flashcards. Ya, igual, justamente en el Notion de Estudio Inteligente de las flashcards, digo, de los apuntes del curso salen las preguntas. ¿Ya? Mira, voy a desviarme, primero no sé qué voy a seguir grabando, para que vean. Se van a enlaces en los apuntes oficiales del curso, nos sale el enlace y nos sale ya en unidad 2 muerte celular. Ya vamos a muerte celular, nos sale el PPT que utilizaron en el año 2023 importante. Salen aquellos apuntes de tipos de muerte ya, accidental, regulada, tipos, estímulos, ya salen todo esto, lo pueden leer ustedes. Y aquí abajo salen las preguntas. ¿Ok? Estas preguntas ya la leen. Dice, no sé, ¿cuáles son las fases de la apoptosis? Ya, son 5. Ya ahí tengo que ver, pum, separación, condensación, fragmentación, etcétera. Ya las pueden revisar así si es que no tienen el Notion en
en su teléfono, ¿ok? O en su dispositivo. Pero, claro, es como es de pago para los de usuarios de Apple, es complicado. Pero sí les voy a pasar un video después de cómo hacerlo. ¿Alguna otra duda que tengan de esto? ¿Alguna queja contra el ayudante? Se aceptan igual. Si no es el caso, entonces, claro, así doy por terminar la ayudantía. ¿Dónde se pueden más? Aquí. Em, mandar ahí para subir info. O sea, ¿cómo? Sé que, Marte, escríbeme después al WhatsApp para hablarlo bien. ¿Ya? Escríbeme después para hablarlo, ¿ya? Pero sí, bueno, ¿hay alguna pregunta, ok, que quieran que repasemos? ¿Algo de los contenidos que quieran ver de nuevo? ¿Algún nombre? ¿Algún proceso? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo claro? Vamos a decir que está todo claro. Y ya ahora sí, terminar la ayudantía, agradecerles por su tiempo, agradecerles de que hayan venido, ok, que estén interesados en su rendimiento y que tengan buen fin de semana. Ya, vamos a seguir hablando con los profes por el certamen informativo. A todo dar va a estar para mañana, si no el domingo, ahí lo vamos a ver. Pero eso, reitero, agradecerles su tiempo, que tengan un buen fin de semana, cualquier duda que tengan de la materia, que estén revisando, escríbanos al WhatsApp, no hay ningún problema, no hay nada que los detenga. ¿Ya? Son libres de ir, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.